¿qué más? ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Carlos Feijó y esto es Pasa la Bola Podcast. Episodio de cierre de año, un episodio donde tenemos un invitado especial con Gabriel, que es un fanático del Barcelona de toda la vida, un gran amigo con el que he tenido muchos intercambios de opiniones, debates y análisis sobre el fútbol, yo siendo más madridista, él más del Barça, fanático del Napoli también, ex fanático del Chelsea, fanático del Swansea, fanático del Werder Bremen, muchos equipos de distintas ligas con los que ha simpatizado en algún momento, un gran analista de fútbol que en sus tiempos libres de vez en cuando mira fútbol, analiza y con quien yo he podido tener grandes conversaciones. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Carlos, muy bien. Feliz de estar aquí, feliz de aparecer en el programa. Un ávido escucha del programa y pues emocionado de poder participar. Pues muy bien, hoy vamos a hablar un poco de Gabriel con su historia de barcelonista, pero también vamos a darle un repaso a lo que ha sido todo el año 2024 y también vamos a proyectar un poco cómo va a ser 2025 de cara al panorama futbolístico. También Barcelona está teniendo algunos problemas para reinscribir a Dani Olmo con este tema de la lesión de Christensen, las palancas, el tema de la escala salarial, que Barcelona está pagando muchos salarios por encima de sus capacidades de producir dinero. Vamos a estar tocando todos esos temas, pero vamos a empezar un poco por nuestro invitado que es fanático del Barcelona desde la época de Ronaldinho, de Rijkaard, también pasó por la época de los Cuatro Fantásticos cuando no les fue tan bien, que estaba Henry, Eto'o, Ronaldinho, Messi, luego la época de Guardiola, como sabemos todos ya, también el Tata Martino, un gran defensor del Tata Martino tenemos aquí, de ese año un poco denostado y un poco injusto, que no fue tan malo en opinión de Gabriel, también de Luis Enrique, de toda esa época muy buena con esa Champions que ganan con la MSN, y bueno, después todo eso ha ido degenerando en un Barça que ya también sin Messi pasa por un proceso de transición que es normal, porque es una mega estrella histórica, indiscutiblemente, y allí es como reconstruir también a nivel deportivo. Esto yo quiero preguntarle a Gabriel qué le parece, también quiero preguntarte, dentro de todo este estilo de juego de toque, cruifismo, el estilo de posesión, esta presión alta para recuperar el balón, ¿cuál te parece a ti que es el entrenador que ha podido plasmar más este estilo del Barça y qué tan importante es para ti? Bueno, como un dato curioso, primero debo decir que en ESPN en México, a esos Cuatro Fantásticos, quitaban a Messi y ponían en su época a Giovanni Dos Santos. Un dato curioso que recordé con esa mención de los Cuatro Fantásticos en esa época de Ronaldinho, Eto'o y Henry. A ver, yo, un barcelonista extraño quizás, no soy realmente fan de Pep Guardiola, me parece que hizo mucho daño al Barcelona en muchas cosas. El Barcelona siempre es un equipo que desde Cruyff ha buscado el juego ofensivo, ha buscado el toque, ha buscado el mantener la posición de balón, pero da más libertad a todos los, bueno, entrenadores antes de Guardiola. Si vemos el estilo de Rijkaard, era un estilo un poco más directo, un estilo más de también en ocasiones simplemente dársela a Ronaldinho y que inventara un poco. Sí, era un poco el sistema de juego del Barça. Ronaldinho, lo digo, como un jugador sistema, que eso lo vamos a hablar hoy porque el Real Madrid lo ha tenido con Benzema, el Barcelona lo ha tenido con Messi, el Madrid también lo tuvo con Kroos. Son jugadores que ellos mismos te implementan un sistema, pero ese era un Barça mucho más dinámico, más de transiciones. Era un Barça que podía contragolpear. Y de hecho de ahí viene mi defensa un poco a lo que era la época del Tata Martino, donde no lo dejaron practicar fútbol como él quería, no le trajeron fichajes, le trajeron a Neymar, pero Neymar era un fichaje más institucional, más un fichaje por que el club quería que estuviera Neymar porque obviamente era uno de los mejores del mundo. Un pedido explícito de Messi, pero tampoco le dejan traer al Tata su cuerpo técnico, le imponen muchas formas de trabajo muy barcelonistas, pero que no eran muy de su filosofía. E incluso el punto de quiebre mayor con la afición y el Tata Martino viene en un partido que no tiene sentido porque ganan 4-0 contra el Rayo Vallecano, pero pierden la posesión. Y eso hizo que toda la fanaticada barcelonista se pusiera totalmente en contra de Martino y ya no lo dejaron practicar ese tipo de fútbol en ningún momento.
y pues se vio un poco reflejado en resultados como contra el Atlético de Madrid, que les gana la liga en la última jornada, con todo lo que podemos decir. Hasta el último momento tuvo chance de ganarla. En Champions, si mal no recuerdo, ese año quedan en cuartos de final contra el Atlético de Madrid también. Y hace un muy buen trabajo con las herramientas que tenía y teniendo que practicar un fútbol que no era el suyo, y también hay que decirlo, estaba contando con uno de los mejores Messi que había en la historia todavía, con un Neymar que estaba llegando, y aunque todavía no llegaba a ese equipo Luis Suárez, estábamos empezando ya a ver como ese segundo gran auge que tuvo el Barcelona, que tuvo su culmen con Luis Enrique. Un Luis Enrique que también tiene a un gran Messi, pero que está beneficiado en su primera temporada por el fichaje de Luis Suárez. Este delantero uruguayo que es tan controversial, que en ese año 2014 donde es el mordisco a Chiellini. Barcelona, a pesar de esa situación no extradeportiva, pero sí disciplinaria, que podría condicionarle, que le termina por sacar de un Liverpool en donde él ya era estrella, era dueño del escenario, cobraba tiros libres, penaltis, asumía todo el liderazgo ofensivo del equipo, asistencias, goles. Liverpool que queda segundo esa temporada por aquel resbalón de Steven Gerrard sobre el final. Pierde la liga con Manchester City en un partido donde pierde contra Chelsea. Y claro, Suárez viene de rol estrella a un Barcelona donde ya está Neymar y está Messi a hacer un poco el rol de ese 9 que arrastra marcas, que se sacrifica y que aún así pudo ser estrella. Hizo muchos goles muy buenos, también pegaba bastante, los árbitros también tenían un factor a prestar atención con un jugador tan voraz, porque suena bastante gracioso con el tema de los mordiscos, pero es que la presión de Suárez a los centrales era siempre temible. Y ya, si eso, a esa técnica, a esa calidad de Messi y Neymar le agregas a Suárez, era una combinación bastante explosiva. Háblanos un poco de ese Barça de Luis Enrique en la primera temporada con Messi. Yo sé que tú te acuerdas cuando Messi se molesta cuando Luis Enrique lo rota, que no quiere rotar Messi y lo dice que es a largo plazo, que la temporada es muy larga. Messi mandaba mucho en ese vestuario. ¿Qué te parece ese año, Gabriel? Pues se encontró Messi con un entrenador que sabía ponerlo en su sitio cuando lo necesitaba. Messi es un gran jugador, todos sabemos que esas épocas eran impresionantes para él, pero no entendía el concepto de tener que descansar. Messi nunca ha sido un jugador que le guste rotar, no le gusta salir del campo cuando empiezan los partidos. Es decir, se ve un jugador que lo sacan al minuto 77 con un juego ya más que ganado 3-4-0 y aún se le ve la cara de molesto. O sea, le gusta jugar, le gusta estar en el campo. Pero Luis Enrique a las malas, a la fuerza, lo hizo entender que en este caso no podía ser así, que para llegar a unos buenos resultados tenía que llegar al momento importante de la temporada a tope físico. Y tenía ahora sí a los compañeros necesarios ese año para lograr todo. Ese equipo era el que tenía mayor profundidad de plantilla, no solo en cuanto a jugadores del 11 inicial, sino en la banca. Tenía dos grandes estrellas en la banca, siendo Xavi ese año banca, titular era Rakitic. Se iban rotando, pero Xavi rotaba más porque pues ya tenía unos 36 años encima, 34 años encima. Y adelante tenían a Pedro, integrante de la gran delantera del 2011 del MVP, y que era el complemento ideal para poder rotar a cualquiera de los de adelante, porque lo que tenían esos tres es que podían caer por donde sea. Suárez te podía caer por banda, no era lo que más hacía, pero si lo tenía que hacer, ahí estaba, aparecía por allí. Y con respecto a Suárez, recordar que el Barça aprovecha que el precio baja un poco por esa indisciplina. Y, bueno, 86 millones. Que pudieron haber sido más, en mi opinión, de no haber sido por ese problema. Y apostando por un jugador que no pudo empezar la temporada hasta octubre. Ese año, gracias a ese mordisco a Chiellini, que en algunos lados le empezaron a decir el mordelón Suárez por ese problema. Aunque dicen que realmente ya había mordido antes, pero ese fue en medio de un... De hecho, ese fue en un mundial, por eso se hizo tan viral. Tuvo varias sanciones en Holanda y creo que en la Premier también por agresiones. Y eso hace que le hagan una sanción en la que no puede disputar ningún partido hasta octubre, y el Barcelona aún con todo eso decide ficharlo, decide traerlo. Es una apuesta. Es una apuesta. Y también es pasar un poco por encima de lo que es un jugador que trae problemas
disciplinarios, ¿no? Porque obviamente un club ficha un jugador para tenerlo disponible, un jugador que si ya luego de eso, de ese tipo de agresión ya no la hizo más, pero siempre fue un jugador muy intenso. Este tipo de sanciones de 15 partidos no son rentables para nadie, es una apuesta un poco arriesgada, tampoco fue que lo compró barato, pero encajó perfecto en esa delantera porque era un complemento muy bueno para Messi. Era un factor distractor que también iba a definir los balones que Messi pudiese filtrar, porque Messi siempre se caracterizó por esa conducción y ese regate acumulador de defensas para luego filtrar a sus compañeros. Y Neymar es otro tema del que podríamos desarrollar sobre ese año, que todos los años que Neymar tuvo se opacan en comparación con ese 2015 que tuvo el foco en Messi, pero el protagonismo en Neymar, sobre todo en los partidos importantes, en los momentos graves de fútbol, pues en los momentos claves en donde la pelota quema, Neymar la pide, encara, saca al equipo de atrás, se asocia y contagia a sus compañeros con esa personalidad, cosa que Suárez tenía, pero no tanto, y que Messi era uno de los factores que más se le criticó a lo largo de su carrera. De hecho, aquí tenemos un equipo en el que la pregunta de todos los rivales era ¿a quién marco? ¿A quién intento detener? Si marco mucho a Messi, tengo a Neymar. Si marco mucho a Neymar, tengo a Suárez. Si llego a marcar a dos, puedo marcar al tercero. Ese año Neymar tiene la misma cantidad de goles que Messi en la Champions. No recuerdo bien si son 10 o 12 goles. Creo que son 12 goles los que lo marcaron ese año, ambos jugadores. Y era eso. Y el que apareció realmente en los momentos más de apremio del Barça fue Neymar. En algún momento de la temporada hubo una lesión de Messi de unas 3 o 4 semanas y por primera vez en mucho tiempo no se notaba. Ese Neymar de ese año estaba ya para ser la estrella mundial de cualquier equipo, ser el número uno de cualquier equipo. Pero bueno, sí es difícil lograrlo cuando tienes a Lionel Andrés Messi sobre la cancha siendo tu compañero. Y un gran rival como el Real Madrid, que en esas épocas llevaban las ligas a unos puntajes muy altos, disputándose hasta las últimas jornadas, que también con la BBC plantaba mucha cara a esta MSN en su momento. Que venían de ganar Champions la BBC. Sí, de hecho. Y que costaba un poco más en liga porque era un tema más de aparecer en partidos grandes que de ser regulares, pero eran ligas que se iban a muchos goles también anotados por parte de estos dos equipos, y que en Champions era que también se contrastaba esto del nivel de la Liga Española con el Atlético, ¿no? Que también se metió en 2 finales de Champions. Bueno, esa es básicamente la visión de Gabriel respecto de lo que ha sido el Barcelona desde que él lo empezó a ver. Ha tenido altos y bajos, ha tenido bastantes momentos gloriosos, pero ahora vamos a ir a lo que fue este año. Año 2024, Barcelona, Gabriel. Barcelona tiene una ruptura con Xavi. Hay un antes y un después. Empieza la era de Flick. Puedes hacer un análisis también de lo que lo que ha sido el proceso Flick hasta ahora, que empezó muy fuerte y ahora está cayendo un poco. También toda la época Xavi. ¿Qué te pareció Xavi como entrenador? Porque luego de Luis Enrique podríamos hablar también de Setién. Podríamos hablar también de... Mejor no hablemos de eso. Podríamos hablar de Ernesto Valverde, que es el que viene luego de Luis Enrique, que fue muy buen entrenador en mi opinión y que supo darle continuidad ya sin Neymar. Allí podríamos ver un poco todo ese proceso, pero ya en la época post-Messi empieza Koeman, está ahí, luego sale, luego está Xavi. ¿Qué te parece la actualidad? Este Barça, Xavi y ahora Flick. Xavi me impresionó en que, aunque él venía de la cantera, me pareció que no la intentaba aprovechar tanto. Y estaba en el mismo problema que está Hansi Flick, en el sentido de que no hay dinero para fichar, no hay dinero para inscribir. La inscripción de Olmo esta primera mitad de temporada fue una mentira que se ocasionó por una lesión de Christensen, si no, probablemente no hubiésemos visto a Olmo sobre el terreno de juego en todos estos meses. Me parece que Hansi Flick se encontró con el Barcelona en el peor momento y está sacando lo que puede, y más con tantas lesiones. Tenemos a un Hansi Flick que no tiene centrales, básicamente tiene a 2 centrales sanos y es lo que ha tenido en todo el año, que es más de lo que tiene Real Madrid, porque probablemente tenga a uno con Rüdiger, porque Tchouaméni es un central reconvertido y Asensio es un canterano.
Sí, y en el medio del campo empezó a salir un Marc Bernal de la cantera que estaba jugando muy bien. Se lesiona también para el resto de la temporada. Tiene que venir otro. Salió bien en Casado, pero que nos quedamos cada vez más sin una profundidad de plantilla. Un Barcelona que este año demuestra que tiene otra buena generación de la Masía, pero ese es otro tema que podríamos incluso profundizar en otro episodio. La gestión de la cantera. Podríamos hablar del Barça, del Madrid, en comparación, como son grandes rivales, suele siempre uno ser la sombra del otro y el espejo también. Es un tema muy controversial porque está en un extremo como el Real Madrid, que la cantera la gestiona de manera muy conservadora. Le da pocos minutos, prefieren cederlos, prestarlos para que jueguen en otros equipos y demuestren su valía. Y un Barcelona que en épocas de crisis económica pone muchísima responsabilidad en lo que son los canteranos. Marc Bernal es así que se llama, ¿no es cierto? Sí. Es un gran jugador, sufre una lesión catastrófica empezando la temporada, pero había mostrado buenos rendimientos en la pretemporada. Marc Casado, muy buen mediocentro, es una nueva generación bastante prometedora. No sabemos si el nivel de la del Pep Team, pero ya Lamine Yamal, estos dos pivotes, Pau Cubarsí que también ha visto muchos minutos, nos hacen recordar un poco a lo que pasó con Ansu Fati. El propio Gavi es un ejemplo de esto, otro canterano que sufre una lesión, juega muchos partidos. También está el caso de Pedri, que sin ser canterano, esto es muy importante recalcarlo, muy joven, juega toda esa liga de 2021, juega Eurocopa, juega Juegos Olímpicos y luego ya se lesiona. Problemas musculares, problemas para mantener un rendimiento estable. Fichajes, por ejemplo, como el de Frenkie de Jong, que ahora también están mermando la economía del Barça. Cosas que no son culpa de Laporta, que heredan del proceso de Bartomeu, pero que al final son asuntos de los que Laporta debió haberse hecho responsable y el problema ha empeorado. Son patadas hacia adelante. Quiero saber qué te parece a ti, sobre todo, la gestión de esta nueva generación. Porque no está bien, en mi opinión, hacer lo que hace Ancelotti con Endrick, por ejemplo, de no ponerlos, de Güler, que de a cuentagotas lo va poniendo en la medida que puede, a sobreutilizarlos como pasó con Lamine Yamal, que jugó lesionado 60 minutos el otro día. Aquí una cuestión que hay que hablar sobre la cantera y sobre cuando lo comparan con la generación del Pep Team es que siento que la gente olvida de dónde venían esos canteranos del Pep Team. Xavi tenía más de 25 años, tenía unos 27 años. Eso me parece genial e importante recalcarlo. Iniesta tenía 24 años, ya tenía años probándose. Fueron momentos de explosión, pero es que el Barcelona está tan desesperado ahorita y es la verdad porque no hay equipo, no hay fichajes, que necesitan que los jóvenes que salen a flote empiecen de una vez. Xavi no los utilizaba tanto a los canteranos, la verdad no era... Podemos hablar de Lamine Yamal, pero es que no poner a Lamine Yamal en el campo era como no poner a Messi en su época en el campo. Es difícil porque son jugadores muy diferenciales desde una edad muy corta y sin embargo Messi empieza a jugar a los 18 en el primer equipo. Pero recuerda algo, con Messi también ocurre que hay lesiones. Yo, por ejemplo, el Barça que gana en 2006 la Champions, el protagonista de esa entrada salvaje a Cier del Horno con el Barça-Chelsea de ese año en cuartos de final, trunca el protagonismo que estaba teniendo Messi en esa Champions, pero hay un factor que para mí es diferencial y es el hecho de que esos que tú me estás mencionando estaban amparados por unos titulares cracks que llevaban el peso del equipo. Iniesta con Deco, Xavi con Van Bommel también. Bueno, no duró mucho Van Bommel, pero es el concepto también. Pero fue un gran año de Van Bommel. Era un año donde el medio del campo pasaba mucho por el 5, siendo Van Bommel en ese medio campo, siendo el que daba todo el equilibrio. Y si tenías como Xavi a un Van Bommel al lado, estabas tranquilo en el campo. El peso no caía sobre ti. El problema ahorita es que el peso está cayendo 100% sobre los canteranos. Y hablando un poco más de esa época del Pep Team de los canteranos, si nos ponemos a pensar, realmente se gestionaron muchos de ellos como los gestiona el Real Madrid. Viene un Piqué que sí es canterano, pero ¿de dónde viene Piqué? Viene de años en el Manchester United. Un gran Manchester United, no lo que conocemos ahora. Viene Jordi Alba viene en un punto Jordi Alba, pero ¿de dónde viene? Del Valencia. Lo transforman a ser un lateral, lo reconvierten a lateral porque en el Valencia jugaba más como un extremo, un mediocampista sí, por izquierda. A perfil natural. A perfil natural.
pero que se probó en el Valencia, estuvo años jugando en el Valencia. De hecho, los únicos canteranos propiamente pequeños que tiene Pep Guardiola en esa época, podríamos, no probados, si lo queremos decir de alguna manera, sería Busquets, que sin embargo empieza su carrera siendo suplente de Yaya Touré, y Pedro, que sí irrumpe con fuerza y tanto así que desde la temporada 2009-2010 se empieza a ganar mucho la titular y va para España en el Mundial de ese año. Claro, pero recordemos también que para Pedro el titular era Henry, estaba Eto'o, Messi ya era más, ya estaba más consagrado, ¿no? Pero es la gran diferencia que hay con Lamine Yamal ahora mismo, que no hay un Ronaldinho que te arrope dentro del protagonismo como pasó con Messi. No, bueno, con Messi y luego Messi ya en sus últimos años con Ansu Fati, antes de esa lesión fatídica que también fue mal curada, tuvo 2 operaciones y ahora el pobre está recuperado de su lesión, pero ya no tiene esa chispa y esa explosividad que tuvo al principio. Tampoco Ansu Fati era Lamine Yamal. Lamine Yamal ha sido más grande en su prime, estando sanos, que Ansu Fati hasta ahora. Ganando una Euro, siendo más protagonista. El problema es cuánto va a durar ese prime con el manejo que tienen ahorita del jugador. Tiene 17 años y la base del ataque del Barcelona es Lamine Yamal. Sí. Y esos jugadores te impulsan a hacer eso, pero que no puedes jugar todo el tiempo y lo ponen a jugar todo el tiempo. Y algo que quiero comentarte, aprovechando que estás hablando del sistema de juego del Barcelona con Flick. Flick defiende distinto con Lamine Yamal que sin Lamine Yamal. Y suena paradójico porque lo que menos hará Lamine Yamal es defender, que sí, él por su banda ayuda. Pero no es lo mismo y es porque también ataca distinto. Si tú le das el balón a Lamine Yamal, muy rara vez lo pierde. Analiza cómo él controla el balón, cómo él lo pasa, se asocia, dribla. Si tú estás confiado de que un jugador no pierde el balón, tomas otro tipo de riesgos. Adelantas un poco la línea, tienes la defensa más adelantada, tienes a los jugadores presionando más alto, los movimientos para atacar el área son diferentes porque tomas otro tipo de riesgo. Cuando le toca jugar a Rafinha allí, que Rafinha es básicamente un segundo punta, con la cantidad de goles que está haciendo y con sus llegadas, es el que recibe los pases, no el que los da. No es que no pueda dar pases, pero no es Lamine Yamal en eso, no es su talento, no es lo suyo. Entonces, es interesante ver cómo Flick, desde esa dependencia, no... y eso es otro punto al que yo quiero llegar con los entrenadores, que es una profesión bastante ingrata, no está pensando en el jugador, está pensando en él. Y eso es algo que, ya que tú lo rescatas con el tema de Xavi, que a pesar de ser canterano, bueno, tu jugador favorito, ¿no? Jugador favorito. Es muy presentista, muy inmediatista. La presión que les mete Laporta es de ganar ya, con lo que tienen. De hecho, es muy gracioso como tira la puntica empezando la temporada cuando Flick está muy bien y que si hay una polémica arbitral, él no le hace tanto foco a esa polémica arbitral, sino que dice, se responsabiliza más. Laporta dice, tenemos un entrenador que no se victimiza, como diciendo que el anterior sí se victimizaba. Entonces allí tú dices, ¿qué dijo Koeman también? Esto es lo que hay. Lo llegó a decir en una rueda de prensa sobre la plantilla, sobre los jugadores, sobre lo que había. Y Koeman todavía tuvo a Messi. El último Messi, pero sigue siendo Messi y no era una plantilla todavía tan desmoralizada como ahora, como llegó a estarlo realmente. Y tenía un Messi que, aún el peor Messi, te hacía 25-30 goles en liga. Tener asegurados 30 goles en liga todos los años. Y te resolvía problemas contra equipos con los que, por ejemplo, no perderías contra Las Palmas 2-1, como pasó ahora, teniendo Messi. Entonces, Lamine Yamal ha jugado muchos partidos, es muy joven, la gestión, pero ¿qué pasa? Tanto Xavi como Flick necesitan resultados y piensan en el ahora. Necesitan armar un sistema de juego fiable que les permita ganar partidos fin de semana tras fin de semana. Y si el jugador se rompe, pues ese no va a ser el problema de ellos. Eso es lo que yo veo. Ellos buscan esa solución. Y obviamente, dentro de lo que es la plantilla del Barça, que es una plantilla corta, ha tenido muchas lesiones, pero tampoco ha tenido tanta profundidad de plantilla porque no ha logrado incorporar a Gavi, no ha logrado incorporar a Frenkie de Jong físicamente en lo que es la dinámica del equipo, que para lo que es Marc Casado también hay mucha carga de minutos porque Frenkie de Jong no ha logrado tomar ese relevo. Se supone que el titular es Frenkie. Entonces, desde allí es más egoísta el entrenador. Y obviamente esa gestión de estos jugadores es más compleja cuando son ellos las estrellas tan jóvenes
y no tienen una estrella que les respalde y en la cual puedas basar tu sistema de juego. Básicamente el Barcelona en este momento está desesperado por tener un resultado que los vuelva a equiparar con el Real Madrid. Laporta quiere que el Barcelona vuelva a estar o se vuelva a sentir a ese nivel, pero está exigiendo resultados de inmediatez cuando no hay recursos de inmediatez. El Real Madrid está ahorita pasando por unos años en los que les ha ido increíblemente en la Champions, hay que decirlo, aunque duela. Pero tienen ahora estrellas jóvenes que tienen una estrella sobre el campo y que hay errores, en mi opinión, de Ancelotti en no utilizar a esos jóvenes tanto como podría, tanto como quizás debería, porque van a ser el relevo, pero al final del día, si el Madrid necesita algo, normalmente, a menos que como ahorita le dé a Florentino por no comprar laterales ni centrales en ningún momento de su vida, suelen traer a resolver el problema. Aquí el Barcelona quieren que haga lo mismo cuando hasta los canteranos que se veían prometedores, algunos se van porque no ven claro poder estar ahí todavía. Ese ha sido un problema últimamente. Por ejemplo, tenemos a un Lewandowski que realmente no tiene un suplente natural. Están utilizando a Ferran Torres, que está mejorando como 9, pero no es 9. Lo comenté en uno de los capítulos anteriores, un concepto distinto. Me parece que al menos a nivel de función el sistema no varía tanto. Es un concepto distinto de 9, pero cumple la función, falla más goles, pero es una referencia a la que el equipo puede buscar. Puede buscarlo, pero que no te arrastra la marca como 9 que te arrastra Lewandowski. O sea, es totalmente distinto en ese espacio. Dejaron a ir a un 9 que le está yendo bien en el Chelsea como Mark Guiu. No es que está siendo una superestrella, pero que hubiese sido otra cantera que hubiese podido ayudar en esa delantera. Pau Víctor no es el jugador que le están dando tampoco más minutos para ser 9, pero al final del día todo llega a lo mismo. Estamos teniendo que tirar de unos canteranos que todavía están en su proceso y que no pueden ser la cantera del Pep Team, porque esa cantera del Pep Team ya estaba formada. No tenían 19 años empezandito. Y volviendo un poco a lo que es el balance del 2024, un Real Madrid que gana Champions y Liga, gana 5 títulos de 6 posibles, porque solo pierde la Copa del Rey en este caso. Un Barcelona que todavía no ha podido ganar títulos desde hace un tiempo ya, desde la Liga de Xavi, si no me equivoco. Correcto. Proceso de Xavi que también tuvo sus méritos, jugadores protagonistas como Araujo, que ahorita no está, Ter Stegen, que ahorita no está, también Lewandowski, un juego más directo, un juego de ganar partidos 1-0. Analizando a Flick, yo quería preguntarte, ¿qué es más preocupante en este Barça a nivel deportivo? Porque ya podríamos hablar de muchas cosas a nivel extradeportivo. ¿Es la situación deportiva a nivel de la tabla de la Liga y de la Champions, que en el que van segundos y están bastante tranquilos? De hecho, el otro día me comentabas que no te preocupa, que más bien te tranquiliza la situación en Champions. La cosa es que no tienen la rotación para poder mantener la regularidad en ambas. Realmente Barcelona sí va tercero, pero va tercero a 2 puntos del Real Madrid y a 3 del Atlético. Atlético tiene 18 partidos, claro. El tema aquí es que hay un partido más que tiene el Barça. Falta que Real Madrid y Atlético jueguen sus partidos pendientes. Si el Madrid gana son 43 puntos, se pone a 5 del Barça. Y si el Atlético gana son 44 puntos, se pone a 6 del Barça. Realmente no es bueno, pero ¿es más preocupante esto o es más preocupante la racha de partidos en los que les ha costado ganar? Sobre todo en Liga, porque como en Champions van bien, llevan 5 puntos de los últimos 21. Si la Liga hubiese empezado hace 10 jornadas, Barcelona probablemente estaría en una posición mucho más comprometida que no el tercer lugar. Athletic Club está cerca, tiene los mismos partidos que el Barça con 36 puntos, es recuperable, pero ¿qué es más preocupante? ¿La posición en la tabla o lo que es esa racha, esa tendencia? El tema tanto para mí no es la posición en la tabla actual. Me parece que el Barcelona estando tercero no es algo que sería una locura realmente con cómo viene el Barça, con lo que tiene el Barça para dar, sino cómo se llegó a ese tercer lugar. No olvidemos que el Barcelona llegó a tener casi 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid después del Clásico. Y del Atlético más. Y del Atlético más puntos. Y la caída libre que empezó a tener el Barcelona, de antología podríamos decir, empezaron a caer en todos los partidos que
se tenía que sacar mínimamente un punto, partidos que se habían que sacar los 3 puntos, terminábamos a 0 y yo creo que termina, o el culmen de este de sangre del Barça, viene contra el Atlético de Madrid, equipo contra el que no perdían en casa desde hace más de 40 años, o casi 40 años, si mal no recuerdo fue en el 1985 la última vez que perdieron, vuelven a perder en casa contra ellos, con un gol al 92. Y todo en parte va porque el Barcelona, al verse un poco superior sobre el campo, pero ¿qué es verse superior contra el Atlético? El Atlético es un equipo que se defiende, es un equipo que sabe contraatacar, se sintió muy superior atacando en ese momento el Barça y estaban desesperados por una victoria en casa después de lo que había pasado en las últimas 2 visitas que habían recibido y terminaron sin puntos y en el piso realmente. Yo pienso que dentro de los proyectos que Barcelona está armando, de los ajustes que podrían hacer es buscar la manera de derrotar más a los canteranos, si bien es difícil porque esta necesidad imperiosa de resultados y el no poder fichar porque para inscribir es una movida todo el tiempo. Pero tenemos casos como el de Chesney, jugador que llega a ser el portero titular, entre comillas, del Barça. Hansi Flick lo ve su forma y dice, Chesney no puede ser el portero, pero que al final del día le estás pagando salario. Estás llenándote masa salarial de una manera tonta, porque al final del día te podías quedar con Iñaki Peña, traer un portero suplente, jugara o no jugara de la cantera, y estás gastando dinero de manera tonta. Es un tema de personal, bueno, sacan a Chesney del retiro para poder hacer plantilla, realmente Chesney no está jugando, la confianza está para Iñaki Peña, que no está haciendo un mal trabajo sin ser Ter Stegen. Es un detalle muy ejemplificante sobre lo que está pasando en el resto de posiciones también en el campo. Proyección 2025, Gabriel. ¿Qué te parece que va a ser y qué piensas que se podría hacer mejor? O sea, ¿cómo te gustaría que fuera este 2025 del Barcelona respecto a lo que ha venido siendo? ¿Qué podrían hacer mejor tanto Flick como Laporta? Porque yo pienso que los jugadores en sus contextos están haciendo lo mejor, pero este sistema de Flick requiere mucho físico. Arrancaron como un tiro, de hecho lo comentamos en este canal, como Barcelona en su prime, porque es muy importante también decir las cosas cuando no parecen. Vienen muy bien, pero no es el momento de la temporada para ir bien. El momento de la temporada suele ser febrero, marzo, abril, lo hemos hablado varias veces. ¿Qué te parece a ti lo que va a ser Barcelona 2025 y cómo lo ves? Porque desde el Real Madrid se ve que, bueno, están hablando sobre Alexander-Arnold, están hablando sobre Davis, no está seguro, falta un central también, hay que ver qué movimiento hace el Real Madrid debido a la lesión de Militao, la lesión de Carvajal, que para mí me parece una posición bastante bien cubierta, pero bueno, es un imprevisto. Ya el Real Madrid se enfrenta a muchos desafíos de cara a los títulos que puede llegar a obtener, el Mundial de Clubes y todo esto, pero Barcelona que no va al Mundial de Clubes, tiene la Liga allí, está en la Champions, tiene el mercado de invierno, no puede inscribir, van a tener que mover muchas cosas para poder inscribir a Daniel. ¿Cómo ves el 2025 del Barça, Gabo? Va a sonar raro viniendo de un fanático del Barça, pero yo espero que este año me gustaría que el Barcelona no gane ningún título. El Barcelona necesita terminar de tocar fondo para que se lleguen a la conclusión de que sí son necesarios los fichajes, pero que para poder hacer esos fichajes se tiene que hacer ventas dolorosas. Y eso es algo que el Barcelona es muy malo haciendo. El Barcelona no le gusta hacer ventas dolorosas. Messi no lo vendieron y terminó saliendo gratis. El mejor jugador de la historia terminó saliendo gratis sin dejar ni un euro en las arcas del FC Barcelona. Después de haber tenido muchos años con un sueldo que realmente sí se merece por ser Messi. Sí merecía la cantidad de dinero, pero que el Barcelona no tenía para pagárselo realmente. Se suman las malas gestiones de Bartomeu, nuestro buen amigo Novita, que puso unos sueldos demasiado inflados a muchos jugadores y que algunos ya no son ventas que no quiere hacer el Barcelona, pero que no las puede hacer, porque un jugador como Frenkie de Jong probablemente no consiga un contrato como el que tiene con el Barcelona de aquí en adelante y no se quiere ir hasta terminar de cumplirlo, porque al final del día
hay que decirlo, los futbolistas también viven de esto, trabajan de esto y el spam corto que tienen de años como futbolistas quieren sacar también el mayor rédito que puedan. Es difícil que le digas a un jugador, no, pero vete por el club, quizás si fuera un canterano muy enamorado del club, pero Frenkie de Jong, por ejemplo, pues no importa. Poco le podrá importar esa parte, no le llegará al corazón realmente. Y que de hecho, hablando de corazón, aquí todos son empleados, trabajan por dinero, pero no solo eso. Es recordar que Frenkie de Jong se reduce el salario en pandemia, prorratea este salario para que se lo paguen luego. Es una de estas estrategias que Barcelona aplica a largo plazo. También el tema de los salarios ascendentes, que son una sangría para el club. Ejemplo, Lewandowski, que empieza cobrando 10 millones el primer año con 34 años. 13 millones el segundo año con 35, después el año siguiente cumple 37, va a cobrar 16 millones, o termina cobrando creo que 20 millones netos. Entonces, claro, ¿cómo hace Barcelona para atraer este tipo de perfiles y que no se vayan a Arabia? Dándoles este tipo de beneficios en ciertas edades. Con Gundogan fue similar, pero Gundogan decidió salir. Son cosas a las que tú te arriesgas con este tipo de ¿cómo decirlo? Fórmulas contractuales para poder atraer este tipo de fichajes, ya que no tienes tanto dinero o no tienes el caché de antes, porque también tener a Messi es un gran atractor de futbolistas, ¿no? Bueno, el Barcelona tiene un buen entrenador y tiene jugadores con mucho talento ahorita, jóvenes, viejos, lo que tú quieras. Para mí, el Barcelona va a terminar la temporada con algún título, aunque no sea lo que me encantaría que pasara, aunque yo quiera que lleguen ya a tocar fondo para que empiecen esas ventas. Que si gana el Barça igual lo vas a celebrar, vas a ponerte feliz, pero yo entiendo lo que dices en el sentido de no ser preso del momento. Es como con el Madrid. El Madrid también de la victoria se ha dejado de la mano de Dios muchos problemas estructurales de la plantilla que Florentino también ha subestimado porque el equipo gana. O sea, al final lo que quiere el fanático es que el equipo gane y si lo simplificas mucho te preocupa menos, pero si analizas el problema estructural a largo plazo es un poco más difícil de sostener, ¿no? Carleto Ancelotti, por ejemplo, pues tiene todas las papeletas siempre para quedarse porque aun cuando las cosas van muy mal, termina ganando. Y es lo que busca el Real Madrid, no busca, bueno, lo que más busca. Se adapta a lo que tiene al final Ancelotti y logra sacar los resultados, es un muy buen entrenador en ese sentido. Pero hay un momento en el que los equipos tienen que darse cuenta de que algo no está funcionando. Yo te lo comentaba en algún momento, Carlos, que para mí la solución habría sido con todo el dolor de mi alma vender a Lamine Yamal. Es un jugador que te hubiese dejado netamente todo el dinero que podías pedir por él y que siendo la edad que tenía, viniendo siendo campeón de la Eurocopa, yo creo que fácilmente unos 100, como el mercado actual, unos 150, 160 millones se le hubiesen podido sacar. La oferta supuesta, porque yo digo supuesta que al final la publica Sport, creo, o Mundo Deportivo, y no termina de haber una confirmación por parte de diarios parisinos, pero que el Paris Saint-Germain ofreció 200 millones por Lamine Yamal, parece ser un hecho. Lo que yo pienso es que por el tipo de contrato de Lamine al ser canterano, tener 3 años, vencer en 2026 y todavía no haber explotado del todo, yo también sé que un poco más de 200 millones te pueden ofrecer. El Barça hizo bien en quedárselo esta temporada porque tampoco es diferencial venderlo este año del siguiente. El problema no está allí para mí, el problema está en la renovación, que de hecho lo está tratando Jorge Méndez ahora mismo, se está negociando, porque allí es donde está todo, y están planteándose también contratos ascendentes porque ahora mismo no le podrían poner un salario alto, pero en la medida que sea más estrella van a tener que irle pagando. Si esos 200 millones los metías a hacer dinero llevado a los salarios, resolvías problemas. Si desviabas ese dinero a no ser como de fichaje, sino a resolver el problema de la masa salarial, empezabas a resolver una parte de los problemas. Y justamente el Barcelona tiene un problema enorme en buscar siempre a la siguiente estrella. Siempre, y que venga si viene de la cantera mejor, pero siempre quiere que esté el heredero de. Ansu Fati tenía que ser el heredero de Messi y en 2 años ya tenía la 10 puesta, cuando realmente no estaba para ser el heredero de Messi. Parece ser una dirigencia que se guía más por las pasiones futbolísticas a los fanáticos que no pensar a largo plazo por los problemas estructurales que puede llegar a tener el Barcelona. Con Ronaldinho no pasa porque ya estaba explotando Messi.
ya estaba la estrella de la cantera, ya no había nadie a quien esperar, pero hemos visto con muchos jugadores hay siempre problemas porque quieren a alguien de las mismas características que haga exactamente lo mismo y que lo haga de inmediato. Tenemos el caso más impresionante para mí fue lo que pasó con Dani Alves. Después de la salida de Dani Alves, ¿cuántos laterales derechos no han desfilado por el equipo del Barcelona? Inclusive el propio Dani Alves volvió a estar en el Barcelona. Dinero perdido que ha sido también víctima de fichajes con mucho precio y malas ventas. Jugadores que no terminaron de encajar, como por ejemplo Nelson Semedo, que no me pareció el peor intento, conceptualmente estaba bastante bien. Pero bueno, esto es un poco la visión de nuestro compañero Gabriel y mía sobre lo que ha sido este año 2024, tanto versión Madrid y Barça, versión Liga, y es una visión bastante interesante para mí traerlo a este canal, verlo también una perspectiva distinta. No sé qué les parece a ustedes, coméntenmelo en la caja de comentarios, den like, compartan con sus amigos, con sus familiares y pasa la bola.